¿Qué harías si mañana perdieras absolutamente todo? Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Películas y Series para Emprendedores, una serie donde analizamos películas, documentales y programas que esconden lecciones poderosas para quienes quieren construir algo grande en su vida. Si aún no te has suscrito, te invito. Este es el momento para hacerlo. Y recuerda que el próximo domingo a las 5 de la tarde tendremos un nuevo episodio de Lo que callamos los emprendedores, nuestro podcast. Una historia de sueños, sacrificios, disciplina, perseverancia que tampoco te puedes perder. Ahora sí, quiero comenzar con una pregunta, y no es una pregunta cómoda. De hecho, es una pregunta que la mayoría de personas evita porque obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué harías si mañana perdieras todo? Tu negocio, tus clientes, tus contactos, tus redes sociales, tu dinero, tu reputación, todo. ¿Qué quedaría? Porque es fácil sentirse exitoso cuando las cosas funcionan, pero el verdadero carácter aparece cuando desaparecen las ventajas. Y justamente de eso se trata la serie que vamos a analizar hoy. Millonario Encubierto, un experimento social producido por Discovery Channel que intenta responder una pregunta fascinante. Si una persona construye una fortuna multimillonaria, ¿podría volver a hacerlo desde cero? No con ayuda, no con inversionistas, no con contactos, no con fama. Cero dinero. Sí, desde cero dinero. Para responder esa pregunta eligieron a Glenn. Y antes de continuar necesitamos entender quién es Glenn. Porque cuando uno ve la serie por primera vez podría pensar, claro, él puede hacerlo porque es multimillonario. Pero cuando conoces su historia, entiendes que las cosas no fueron tan sencillas. Glenn nació en una familia humilde, fue diagnosticado con dislexia, repitió cuarto grado escolar y cuando apenas tenía tan solo 14 años se convirtió en padre. Imagínate eso, padre a los 14 años, una edad donde la mayoría de las personas apenas está descubriendo qué quieren ser. Pero Glenn ya tenía responsabilidades que muchos adultos todavía no están preparados para asumir. Y aquí aparece una de las primeras lecciones de este episodio. Muchas personas utilizan sus dificultades como explicación, pero las personas extraordinarias utilizan las dificultades como combustible. Años después, fundó una empresa llamada Star Lending, construyó una fortuna multimillonaria, construyó una reputación, construyó influencia, construyó éxito. Y cuando ya tenía todo eso, Discovery le hizo una propuesta capcia absurda. Queremos quitarte todo. Tu dinero, tus contactos, tu nombre, tu reputación, todo. Y enviarte a una ciudad donde nadie sepa quién eres. Solo tendrás 90 días, $100, una camioneta vieja, un teléfono celular, nada más. Tu misión será construir una empresa valorada en $1 millón. Cuando escuché este reto por primera vez, pensé lo que tú estás pensando exactamente. Esto es una locura, esto es imposible. Y quizá esta es la razón por la que esta serie es tan poderosa, porque pone a prueba una creencia que millones de personas tienen, la creencia que el dinero es el principal ingrediente del éxito. Y aquí quiero que guardes una idea, porque va a acompañarnos durante todo el episodio. La riqueza no siempre es lo que tienes, muchas veces la riqueza es lo que sabes hacer. Y Glenn está a punto de demostrárnoslo. Llega a Erie, Pensilvania, una ciudad donde nadie sabe quién es, donde nadie conoce su historia, donde nadie conoce sus empresas, donde nadie conoce su fortuna. Por primera vez, en muchos años Glenn deja de ser Glenn, el multimillonario. Ahora simplemente es un hombre común y cualquiera. Y desde el primer momento aparece una realidad que millones de emprendedores conocen demasiado bien. No hay clientes, no hay ingresos, no hay oportunidades inmediatas, no hay garantías. Solamente hay una cosa, incertidumbre total. Y es aquí donde la serie empieza a mostrar su verdadero valor, porque durante los primeros días Glenn tiene que dormir dentro de la camioneta. Sí, esa misma camioneta que estás viendo ahí. Y quiero que te imagines esa escena. Un hombre que tiene millones de dólares durmiendo dentro de un vehículo y feo, viejo, pasando frío, sin una cama, sin una casa, sin ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrado durante muchos años. Mientras muchas personas sueñan con salir de la incomodidad, Glenn decidió regresar a ella,
porque entendía algo que los grandes empresarios saben muy bien: la comodidad rara vez produce crecimiento. Y aquí no pude evitar recordar algo que menciona David Goggins en su libro No me puedes lastimar. La mayoría de las personas quiere crecer sin sufrir, quiere resultados sin sacrificio, quiere transformación sin incomodidad, pero la vida no funciona así, porque las versiones más fuertes de nosotros mismos suelen construirse en los momentos más difíciles, y mientras pasan los días, la situación se empieza a complicar. Las temperaturas bajan, las noches son cada vez más frías, el estrés aumenta, la incertidumbre continúa y el cuerpo empieza a pasar factura. Glenn termina entonces enfermándose, tiene que buscar atención médica urgente y tiene que recibir medicamentos. Y durante un momento parece que el reto podría terminar incluso antes de comenzar. Pero aquí aparece una lección que me impactó profundamente, porque muchas personas creen que emprender consiste en perseguir sueños, pero los primeros capítulos nos muestran algo muy diferente. Emprender consiste en resolver problemas. Primero resuelves dónde dormir, después resuelves cómo alimentarte, después resuelves cómo generar ingresos, después resuelves cómo construir relaciones, después resuelves cómo crear una empresa. Porque los negocios no nacen de la perfección, nacen de la capacidad de resolver un problema tras de otro. Y quizá tú nunca hayas dormido dentro de una camioneta en medio del invierno, pero muchos emprendedores conocen una sensación parecida. La sensación de no saber cómo van a pagar el próximo mes, la sensación de preguntarse si el negocio realmente va a funcionar, la sensación de sentirse solos mientras los demás parecen avanzar, la sensación de tener miedo y aún así seguir adelante. Y es precisamente en esos momentos donde se descubre de qué está hecha una persona. Porque cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse motivado, pero cuando las cosas se ponen difíciles, aparece el verdadero carácter, aparece la disciplina, aparece la determinación. Y mientras Glenn supera la enfermedad, continúa avanzando. Empieza a descubrir algo mucho más valioso que el dinero, algo que terminará convirtiéndose en la verdadera clave de todo el desafío: la confianza. Porque cuando no tienes dinero, cuando no tienes reputación, cuando no tienes contactos, la única forma de avanzar es lograr que otras personas crean en ti. Y justamente ahí es donde comienza la verdadera historia, porque los siguientes capítulos ya no tratarán de supervivencia, tratarán de relaciones, de liderazgo, de oportunidades y de cómo un hombre con $100 empezó a construir algo que parecía imposible. Y si en los primeros capítulos de la serie tratan sobre supervivencia, los siguientes capítulos tratan sobre algo mucho más importante: la confianza. Porque Glenn ya había descubierto algo: el dinero no era el problema, el verdadero problema era construir credibilidad desde cero. Y quiero que pienses esto, porque probablemente también te ha ocurrido. Cuando nadie te conoce, nadie te compra. Cuando nadie confía en ti, nadie te recomienda. Cuando nadie cree en ti, es muy difícil que las oportunidades aparezcan. Y justamente ese era el reto que Glenn tenía por delante. No podía decir quién era, no podía mostrar su fortuna, no podía decir que había construido una empresa multimillonaria. Tenía que comenzar exactamente igual que cualquier emprendedor, ganándose la confianza de las personas, una conversación a la vez, una relación a la vez, una oportunidad a la vez. Y aquí aparece algo que me llamó muchísimo la atención, porque mientras muchas personas buscan inversionistas, Glenn empieza buscando personas. Mientras muchos buscan dinero, Glenn empieza buscando relaciones. Mientras muchos buscan clientes, Glenn empezó construyendo confianza. Y aquí recordé una frase de Dale Carnegie en cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote genuinamente por ellos que en 2 años intentando que las personas se interesen por ti. Y eso es exactamente lo que veremos en la serie. Glenn escucha, Glenn pregunta, Glenn observa, Glenn conoce personas, conoce emprendedores, conoce trabajadores, conoce dueños de negocios, conoce historias. Y poco a poco empieza a suceder. Las puertas comienzan a abrirse, no porque tenga dinero, sino porque genera confianza. Y eso es algo que muchos emprendedores subestiman, porque creen que están en el negocio de vender productos, cuando en realidad están en el negocio de construir relaciones. Piensa en esto: la mayoría de las personas no compran el mejor producto, compran la opción en la que más confían. Y esa es una lección que vale millones, porque la confianza tarda años en construirse y segundos en perderse. Mientras pasan los días, Glenn empieza a identificar oportunidades. Y aquí ocurre algo fascinante,
porque la mayoría de las personas buscan ideas, pero Glenn busca problemas, observa qué hace falta, observa qué necesita la ciudad, observa qué necesita la gente, observa dónde puede generar valor. Y aquí recordé algo que aparece en Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Decía, toda oportunidad suele venir disfrazada de un problema. Y por eso la mayoría de las personas no lo reconoce, porque está ocupada quejándose del problema, mientras los emprendedores están buscando cómo resolverlo. Y eso exactamente es lo que hace Glenn. Empieza a pensar menos como alguien que necesita dinero y más como alguien que puede generar valor, porque el dinero es una consecuencia, el valor es la causa, la venta es la consecuencia, la confianza es la causa, el crecimiento es la consecuencia, la disciplina es la causa. Y mientras más avanza la serie, más evidente se vuelve algo. Lo que hizo multimillonario a Glenn nunca fue el dinero, fue su forma de pensar. Porque mientras otras personas ven obstáculos, él ve posibilidades. Mientras otros ven limitaciones, él ve oportunidades. Mientras otros ven problemas en todas partes, él ve el negocio. Y aquí quiero detenerme por unos segundos, porque esta puede ser una de las enseñanzas más importantes de todo el episodio. Muchas personas creen que necesitan más recursos para crecer, más dinero, más contactos, más herramientas, más tiempo, pero pocas veces se preguntan si realmente están aprovechando lo que ya tienen, porque los grandes emprendedores tienen una habilidad especial, ven oportunidades de donde otros solamente ven dificultades. Y poco a poco empiezan a aparecer personas claves, personas que creen en la visión, personas que creen en el proyecto, personas que están dispuestas a construir junto a él. Y aquí aparece otro principio que hemos repetido una y otra vez en la historia de los grandes negocios. Nadie, absolutamente nadie, construye algo grande completamente solo. Rockefeller tuvo equipos, Henry Ford tuvo equipos, Walt Disney tuvo equipos, Steve Jobs tuvo equipos y Glenn también empieza a construir el suyo. Porque llega un momento donde el crecimiento deja de depender únicamente de tu esfuerzo y empieza a depender de tu capacidad para inspirar a otros, de tu capacidad para transmitir tu visión, de tu capacidad para hacer que otras personas crean en algo que todavía no existe. Y eso es precisamente liderazgo. Lograr que alguien vea contigo algo que aún no puede tocar. Y mientras esas relaciones comienzan a fortalecerse, empieza a tomar forma una idea, una oportunidad, un proyecto, una visión que terminará convirtiéndose en el corazón de todo este desafío. Pero todavía falta lo más difícil, porque tener una idea es sencillo, ejecutarla es otra historia totalmente diferente. Y en los próximos capítulos pondrán a prueba algo mucho más importante que la inteligencia de Glenn. Pondrán a prueba su capacidad para construir algo real antes de que el tiempo se termine, porque la cuenta regresiva ya empezó y cada día que pasa vale más que el anterior. A medida que pasan los días, algo empieza a quedar claro. Glenn ya no está intentando sobrevivir, ahora está intentando construir. Y existe una diferencia enorme entre esas dos etapas, porque sobrevivir consiste en resolver el día de hoy, pero construir consiste en crear algo que pueda existir mañana. Y aquí es donde la serie entra en su recta final, porque después de semanas construyendo relaciones, ganando confianza y encontrando oportunidades, empieza a tomar forma una idea que podría cambiarlo todo. Underdog Barbecue, un restaurante que no nace únicamente para vender comida, nace para demostrar una idea, la idea de que una persona puede volver a levantarse desde cero. Y si te das cuenta, incluso el nombre tiene significado, poderoso, underdog, la persona de la que nadie espera nada, la persona que empieza desde abajo, la persona que aparece tener todas las probabilidades en su contra, la persona que escucha una y otra vez. No se puede, no tienes experiencia, no tienes dinero, no tienes contactos, no tienes probabilidades. Y aún así, sigue avanzando. ¿Te suena familiar? Porque esa es la historia de millones de emprendedores, personas que tienen sueños más grandes que sus circunstancias, personas que siguen caminando mientras otros se detienen, personas que continúan construyendo aunque todavía no vean el resultado. Y aquí parece una enseñanza que me recordó algo que menciona James Clear en su libro Hábitos Atómicos. Cada acción que realizas es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso es exactamente lo que vemos en Glenn, porque el reto ya no se trata de dinero, se trata de identidad. Se trata de quién eres cuando nadie te reconoce, cuando nadie te aplaude, cuando nadie sabe lo que has logrado.
cuando tienes que volver a empezar. Mientras la fecha límite se acerca, la presión aumenta. Los días pasan más rápido, los errores cuestan más, las decisiones pesan más y cada hora comienza a ser más importante, porque una cosa es tener una idea y otra muy distinta es ejecutarla antes de que el tiempo termine. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre los soñadores y los emprendedores. Los soñadores esperan el momento perfecto, los emprendedores avanzan con lo que tienen. Los soñadores esperan los recursos, los emprendedores utilizan los recursos disponibles. Los soñadores buscan garantías, los emprendedores toman decisiones y poco a poco todo empieza a encajar. Las relaciones, los socios, las oportunidades, la visión, el equipo, todo empieza a tomar forma. Y finalmente llega el momento de la verdad, el día en que Glenn debe mostrar lo que construyó, el día en que debe demostrar si 90 días fueron suficientes, el día en que se responde la pregunta con la que comenzó toda esta historia. ¿Puede una persona construir fortuna desde cero? Y cuando termina la serie ocurre algo curioso, porque la respuesta no es solamente sí, la respuesta es mucho más profunda, porque cuando apagas el televisor entiendes algo. La verdadera pregunta nunca fue si Glenn podía construir una empresa. La verdadera pregunta era, ¿dónde vive realmente la riqueza? ¿Vive en una cuenta bancaria? ¿Vive en una oficina? ¿Vive en una marca? ¿Vive en una inversión? Y la respuesta es no. La riqueza verdadera vive en otro lugar, vive en la mente, vive en las habilidades, vive en el carácter, vive en la disciplina, vive en la capacidad de resolver problemas una y otra vez, porque el dinero puede desaparecer completamente, los clientes pueden desaparecer, las empresas pueden desaparecer, los mercados pueden cambiar completamente, pero una persona que aprende a generar valor siempre encontrará la manera de volverse a levantar. Y aquí recordé algo que enseña T. Harv en Los secretos de la mente millonaria. Si tuvieras que elegir entre quedarte con todo tu dinero o quedarte con la mente que lo produjo, siempre deberías elegir la mente que lo produjo, porque una mente preparada puede volver a construir riqueza, pero la riqueza por sí sola no puede construir una mente preparada. Y quiero que por un momento olvidemos el restaurante, olvidemos el dinero, olvidemos el $1.000.000, porque después de ver toda la serie entendí algo que me golpeó profundamente. Glenn no ganó este desafío el día que construyó un negocio. Lo ganó muchos años atrás. Lo ganó cuando aprendió a levantarse después de fracasar. Lo ganó cuando decidió no utilizar sus dificultades como excusa. Lo ganó cuando aprendió que la disciplina vale más que la motivación. Lo ganó cuando aprendió que las relaciones con las personas son importantes. Lo ganó cuando desarrolló habilidades que nadie podía quitarle. Porque los negocios se pierden, el dinero se pierde, las oportunidades se pierden, pero quien se convierte en una persona valiosa siempre encuentra la forma de volver a empezar. Y aquí recordé una frase del libro de Proverbios que encaja perfectamente en esta historia. He visto a alguien diligente en su trabajo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y me encanta esto porque no dice, he visto a alguien con suerte, he visto a alguien con talento, he visto a alguien que nació con ventajas. No, habla de alguien diligente, porque la diligencia es hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Y si algo demuestra esta serie es precisamente eso, que el éxito rara vez pertenece al más inteligente. Muchas veces pertenece al que permanece cuando los demás abandonan, al que sigue cuando los demás dudan, al que insiste cuando los demás se cansan, al que continúa construyendo cuando todavía no ve resultados. Y quizá por eso la pregunta más importante de este episodio no es, ¿podrías construir $1.000.000? La verdadera pregunta es otra. ¿Te estás convirtiendo en la persona capaz de construirlos? Porque ahí está la diferencia. Muchos quieren resultados, pero pocos quieren convertirse en la persona que puede producir esos resultados. Y ahí es donde se separan los soñadores de los constructores, los espectadores de los protagonistas, los que esperan la oportunidad o los que la crean. Por eso, hoy quiero dejarte una frase para que la recuerdes cada vez que las cosas se pongan difíciles. No trabajes únicamente para construir un negocio exitoso. Trabaja para convertirte en una persona tan valiosa que pueda construirlo una y otra vez. Porque los recursos van y vienen, las oportunidades aparecen y desaparecen, pero una mente disciplinada, una fe firme, un carácter fuerte puede construir cualquier imperio. Si este episodio aportó valor a tu vida, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Comparte este episodio para algún emprendedor que pueda estar necesitando esta historia. Y no te pierdas nuestro siguiente capítulo
de nuestro podcast Lo que callamos los emprendedores. El siguiente domingo tendremos al cantante de música vallenata Camilo Quiroga, una historia de perseverancia, disciplina y sueños que tampoco te puedes perder. Recuerda esto, los sueños pueden abrir puertas, pero es el carácter el que te permite atravesarlas. Nos vemos en un próximo episodio de Películas y Series para Emprendedores.